En los últimos 15, 20 años hemos sido testigos de los avances, ¿no?, impresionantes en los campos de la biología molecular y de la genética, como el proyecto Genoma Humano, concluido en el 2003. Este proyecto internacional, ¿no?, cartografió los 20.000, 25.000 genes que alberga el ADN de nuestra especie. Así también averiguó la secuencia exacta de los 3.000 millones de unidades del código genético, ¿no?, o pares de bases que constituyen el genoma humano. Iniciativas similares han permitido secuenciar el genoma de otros seres vivos, desde microorganismos hasta, por ejemplo, el ratón, pollo, vaca o el cerdo, ¿no? Bien, a continuación presentaremos el artículo en revisión nutrigenómica humana, efectos de los alimentos o sus componentes sobre la expresión ARN, ¿no? El presente artículo tiene el propósito de dar un panorama general de los aspectos básicos que integran el concepto de nutrigenómica y proporcionar un estado del arte actualizado de algunos de los estudios realizados en este campo in vivo en humanos. Bien, nuestra relación con los alimentos es compleja, ¿no? Y es constante, y se da en constante cambio. Hoy sabemos que desde la primera leche que ingerimos, la expresión de nuestros genes se ve influenciada por los nutrientes que contiene. Asimismo, las diferencias regionales en la comida y en la cultura han dejado su huella en nuestro genoma. Los nutrientes, desde ya una perspectiva nutrigenómica, actúan como señales, las cuales son detectadas por los sistemas, ¿no?, de sensores, ¿no?, que tienen nuestras células, y esto tiene una influencia, ¿no?, en la expresión de los genes y posteriormente en la producción de metabolitos, ¿no? Bien, con el fin de comprender la ciencia, ¿no? Con el fin de comprender ello, ¿no?, este término, es necesario tener presente, en primer lugar, algunos aspectos claves del proceso de expresión genética, ¿no?, el cual tiene como propósito la producción de moléculas de ácido ribonucleico, ¿no?, el ARN, y péptidos, proteínas, ¿no?, a través de los mecanismos de transcripción y traducción respectivamente. A ver, vamos a explicar un poquito sobre ello. Cuando la expresión, ¿no?, del gen está activada o sobreexpuesta, su código genético se copia, quiere decir se transcribe, y en otro tipo de material genético, ¿no?, llamado ARN mensajero. Este ARN mensajero es una copia exacta del ADN del gen y tiene la facultad de unirse o hibridar únicamente con la secuencia original del ADN, ¿no?, o molde a partir de la cual ha sido transcrita, y no con ninguna otra secuencia del ADN. Ojo. El calificativo del mensajero proviene del hecho de que contiene el código o mensaje que la maquinaria celular traducirá para fabricar una proteína. El ADN codifica miles de proteínas responsables de múltiples funciones, ¿ok? Bien, entonces, básicamente todos los componentes necesarios, ¿no?, para mantener la vida de la célula. Según los estímulos que la célula ya recibe, la expresión de estos genes puede ser activada o reprimida. La estimulación o ya la inhibición de estos genes que codifican ciertos tipos de proteínas aportan indicios importantes de lo que se está sucediendo en el seno de cada tipo de célula. Por ejemplo, la estimulación general de los genes, ¿no?, que codifican las proteínas implicadas en la activación, como la apoptosis, ¿no?, que es la muerte programada de la célula, apoptosis, puede ser indicativa, ¿no?, de daños importantes en el ADN o de una respuesta inflamatoria prolongada. La represión de estos mismos, ¿no?, de estos genes, indicaría que el tejido está funcionando en condiciones relativamente muy estresantes. Vale la pena mencionar que la nutrigenómica tiene un gran potencial en términos de salud, ya que a comparación de los cambios moleculares que ocurren en un estado saludable versus, ¿no?, las diferentes situaciones de riesgo o las distintas condiciones de enfermedad en el individuo, pues permitirán identificar marcas moleculares claves, ¿no?, que darán indicios, ¿no?, acerca de la manera en la que la dieta se promueve o puede evitar la transición, ¿no?, hacia estados patológicos seguros. Vamos a ver una serie de estudios, ¿ok?, que se han realizado en vivo en humanos. Tenemos un primer estudio que trata sobre
la evidencia, ¿no? Acerca del efecto de las grasas, cómo es que las grasas afectan, ¿no? De manera directa, ¿no? Bueno, se tiene un importante número de investigaciones recientes enfocadas en estudiar el papel del tipo y la cantidad de grasas ingeridas sobre la producción de distintos ARNs, entonces en muestras de sangre periférica, en tejido adiposo, tejido muscular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no? En esta tablita, un ejemplo, pues, ¿no? En cuanto a la inflamación, se ha observado que la ingesta de ácidos grasos saturados, por ejemplo, el ácido palmítico, es capaz de incrementar la expresión de genes inflamatorios en las células del músculo esquelético, ¿no? Y entre otros, pues, ¿no? Ahora también tenemos otra tablita donde vamos a ver la evidencia, ¿no? Acerca del efecto de los patrones alimentarios, ¿no? De las dietas ya modificadas, ¿no? Una dieta restringida, a veces en producto final de glicación avanzada, los cuales son generados, ¿no? Luego de una aplicación de procesos térmicos a ciertos alimentos, pues mostró que suprimir, ¿no? La expresión de los genes que codifican para los receptores de este producto final, ¿no? E indujo la expresión del gen, ¿no? Que codifica, ¿no? Para la sirtuina, ¿no? Molécula clave en inflamación y la regulación de la insulina. Ahora vamos a ver, pues, ¿no? La tercera tablita que evidencia, ¿no? Acerca de los efectos de los micronutrientes y de los compuestos bioactivos, ¿no? Los compuestos bioactivos tienen una influencia importante sobre la expresión genética. Los flavonoides, ¿no? Obtenidos en las semillas de las uvas generan cambios en la expresión de genes relacionados con la adhesión celular y la quimiotaxis, ¿no? Los cuales son favorables para el perfil cardiovascular. Cuando hablamos de suplementación con micronutrientes, por ejemplo, ¿no? En muestras de sangre periféricas en mujeres diabéticas, el zinc promueve un aumento, ¿no? En la expresión genética del factor de necrosis tumoral, ¿no? Lo que se correlaciona positivamente, ¿no? Con la expresión de sus transportadores, ¿no? Pero sin embargo, la naturaleza de estas interacciones aún no está muy clara, pues, ¿no? Bien, tenemos diferentes conclusiones, el artículo abarca diferentes conclusiones, pero no es vital, ¿no? Que decir, ¿no? Que los nuevos estudios se ocupen de otros ya aspectos significativos, ¿no? Como son el papel, ¿no? De las características, qué papel cumplen, ¿no? La matriz del alimento, el efecto de las interacciones entre distintas matrices y otros, ¿no? Se llegó a la conclusión también, ¿no? Que con estas investigaciones lo que se busca es dilucidar, ¿no? Cómo los componentes de una dieta en particular, en un compuesto activo, puede afectar, ¿no? A la expresión de genes, ya sea a través de favorecer su expresión o de su inhibición, pues, ¿no? Finalmente, se debe tener presente que los perfiles de expresión, ¿no? Dependen de factores biológicos propios de los individuos, ya que en uno de los estudios indica que la expresión genética, ¿no? En muestras de sangre periférica de niños obesos sometidos ya a una dieta restringida en energía, estuvo condicionada por el hecho de que si los niños respondieron o no a dicha intervención también. Bien, entonces es así, ¿no? Que la nutrigenómica nos muestra una nueva forma de visualizar, ¿no? La nutrición, ¿no? La cual nos permitirá una mejor comprensión de cómo los alimentos interfieren con la expresión de los genes y cómo el organismo responde a estas interferencias. Esto seguramente derivará, ¿no? En estrategias y programas que permitan alcanzar una dieta saludable que nos conduzcan a una mejor calidad de vida. Y eso está en las manos de todos nosotros los nutricionistas. Listo, muchas gracias por su atención.